Buenos días chicos, hoy estamos en el día número 15 de nuestro devocional y bueno, creo que ha sido una bendición para nosotros poder seguir conectados. Se supone que el día de hoy más o menos ya deberíamos estar estudiando, trabajando, pero la cuarentena se extendió por más días y bueno, estaremos 15 días más en casa, pero a pesar de todo pienso de que Dios ha sido bueno con todos nosotros y hemos podido estar en casa con buena salud y creo que debemos darle gracias a Dios por ello. También por el tiempo que hemos podido estar siguiendo conectados. El día de ayer tengo entendido de que tuvieron una videollamada por Zoom y que la pasaron muy bien y agradezco a Dios por eso, porque nos da las tecnologías para que podamos seguir conectados y podamos seguir teniendo esa comunión como hermanos. Y bueno chicos, qué lindo y bueno, espero que podamos seguir teniendo esas videollamadas y bueno, la próxima sí voy a estar ya con ustedes allá en la videollamada. Y bueno, en el día de hoy vamos a empezar nuestro devocional orando y dándole gracias a Dios por estos 15 días, primeramente que nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias Señor te damos Señor porque eres bueno Señor y porque nos permite Señor servirte Señor y aprender más de tu palabra Señor a través de la tecnología y a través de estos medios Señor. Gracias Señor porque nos has fortalecido cada día. Gracias por estos primeros 15 días donde nos has guardado, donde nos has protegido y donde nos has dado Señor todo lo que necesitamos Señor. Gracias porque eres bueno Señor y porque como tú Señor no hay Dios. Señor, permite en el día de hoy, si tenemos algún Señor impedimento en nuestro corazón, permite, oh Dios, de que Señor tú puedas ver nuestro corazón, puedas escudriñarnos y podemos presentarnos en esta mañana con un corazón limpio y un corazón que te agrade, Señor. Gracias por este día y bendice este momento en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno chicos, estas semanas hemos podido estar estudiando lo que es el libro de Gálatas y hemos podido escuchar a los demás chicos que nos han hablado sobre diferentes temas como la santidad, como hemos podido ver también las falsas enseñanzas, los falsos maestros, hemos aprendido sobre lo que es guardar la sana doctrina, hemos también aprendido cómo debemos guardar nuestra fe, cómo podemos proclamar nuestra fe y sobre todo en estos tiempos de cuarentena hemos podido aprender a cómo podemos cada día llevar vidas íntegras y también hemos podido ver la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, creo que los chicos también han dado pedidos de oración y hemos podido crecer mucho con lo que es este libro de Gálatas, que es una gran bendición ver la vida del apóstol Pablo y ver cómo nos dejó estas cartas que tal vez son un poquito difícil de comprenderlas por tanta doctrina que hay en ellas, pero creo que los chicos se han explicado bien y hemos tratado en todo lo posible para que ustedes puedan tener estos días en la mañana o en la tarde o ese momento que apartan para Dios para aprender sobre este libro de Gálatas. En el día de hoy a mí me toca lo que es Gálatas 3 del 17 al 22. Entonces les invito a que puedan buscar su Biblia y puedan buscar el libro del Gálatas, el capítulo 3 del 17 al 22. Entonces vamos a estar leyendo la palabra de Dios y los invito a que puedan buscar sus Biblias y como les comenté, leer Gálatas del 17 al 22. Son muy pocos versículos, son solamente 5 versículos y bueno, vamos a estar leyendo. Y dice así: Hermanos, voy a hablar de modo humano, un pacto, aunque sea de un hombre, una vez rectificado, nadie lo anula ni le añade. Las promesas fueron hechas de Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a su descendiente que es Cristo. Esto pues digo, la ley que vino hace 430 años después no abroga al pecado previamente conformado por Dios para invalidar la promesa. Si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente, a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia, vendría realmente por la ley. Bueno, es un poquito complicado poder entender estos capítulos a primera instancia cuando lo leemos, pero la ley de Dios y la palabra de Dios es perfecta y nos permite poder interpretarla de la mejor manera. Entonces, en primer lugar, yo hice acá un análisis donde saqué cinco puntos muy resaltantes que dice esta carta a Gálatas. Recordemos que el libro de Gálatas, Pablo es como si estuvieran regañando a los Gálatas porque ellos habían dejado las verdaderas enseñanzas que Pablo les había enseñado y estaban siendo influenciados por todas esas malas doctrinas que habían en ese tiempo. Entonces Pablo a ellos les está explicando como que vuelvan otra vez a la sana doctrina, a la libertad en Cristo. Entonces, en primer lugar, Pablo les recuerda que esas promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, que claro, en ese momento para ellos era difícil entender de qué descendiente estaba hablando Abraham, y sabemos que estaba hablando en ese momento Pablo, y sabemos que el descendiente o ese descendiente que está hablando en el capítulo 16, que dice como si le hablara a muchos, sino que un solo descendiente, el único descendiente de la promesa que Dios le había hecho a Abraham era Cristo. Entonces, en ese momento Pablo les está recordando de que realmente les está haciendo énfasis que ya el descendiente que hablaba la Biblia en las promesas que decían los fariseos o que sabían los que estudiaban la ley, ya ese descendiente había venido y era Cristo, y que ellos debían recordar de que ya esa promesa fue cumplida. Entonces, Cristo es el cumplimiento de esa promesa, que es lo que nos habla en el versículo 16. En segundo lugar, también Pablo que les recuerda que no existe de que pues, vamos a buscar lo que es en el versículo 16 y dice: esto pues digo, la ley que vino hace 430 años después no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. Pablo les recalcó de nuevo que no existe un punto medio, como nos decía ayer Carolina, de que no había un punto medio entre la ley y las obras. Realmente no había un punto medio, sino que, como dice Romanos 4:14, les invito a buscar Romanos 4:14, que dice: porque si los de la ley fueran herederos, vana sería la fe y anulada la promesa. En esos tiempos los judíos eran muy estrictos con esto de llevar la ley. Entonces ellos pensaban que haciendo repeticiones vanas, que si... O sea, querían cumplir la ley, pero realmente no tenían esa fe en Cristo que era la que los podía salvar. Entonces Pablo les recuerda de que verdaderamente ellos no iban a ser salvos por lo que dijera la ley, sino por el cumplimiento de la ley por medio de la fe. Entonces era algo muy complicado, me imagino a Pablo diciéndoles estas doctrinas tan duras para ellos, que hoy en día nosotros las entendemos porque Dios ha abierto nuestros ojos y podemos entender que realmente nosotros no somos salvos por las obras que hagamos, ni porque repartamos 1000 platos de comida, nada, sino que somos salvos por medio de la fe en que creemos y por medio del sacrificio de Cristo. Entonces esto es muy importante que lo podamos recordar, y recordar realmente el Romanos 4:14, que dice que vana sería entonces la fe si solamente pudiéramos ser salvos por las obras. En tercer lugar, Pablo también les recuerda que la fe, que la ley revela
el pecado del hombre, en lo que es el versículo, en el versículo 19, donde dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada por causa de las transgresiones. Cuando hablamos aquí de transgresiones, son las causas de nuestros pecados. La ley revela los pecados del hombre. Por ejemplo, no matarás, no mentirás. Sabemos que esos son pecados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios, por medio de Moisés, fue dado lo que es la ley para que el pecado fuera revelado en la vida del hombre. Entonces, la ley revela la pecaminosidad del hombre, que es incapaz de salvarse por él mismo, y teníamos la necesidad de un salvador. Entonces, esto para los judíos y para las personas de este tiempo era que ellos creían que podían ser salvos nuevamente solamente por la ley, por la gracia, pero realmente no es así, y hasta el sol de hoy no es así. Cada hombre necesita un salvador, cada hombre necesita un arrepentimiento, y el único que puede salvarnos es Cristo. El único camino al cielo es Cristo, no por medio de que hagamos buenas obras. Y qué triste es analizar de que muchas personas piensan que por medio de que hagan acciones buenas puedan ser salvos, cuando realmente no es así. La única persona que nos puede salvar es Cristo, y esto es lo que Pablo les recuerda, de que realmente el único mediador que podía salvarnos era Cristo. También, en cuarto lugar, Pablo también les recuerda que ese mediador fue un mediador donde Dios fue Moisés en este caso, y Moisés fue ese mediador donde él pudo traernos la ley, y esa ley podía, la ley podía ver cuáles eran nuestros pecados, y luego por medio del arrepentimiento nosotros podíamos llegar a Dios por medio de Cristo. Entonces, es mucha doctrina realmente. Qué lindo de que Dios nos salvó, y nosotros por medio de la fe podemos confiar, y podemos también obedecer la ley que ha sido perfeccionada por Cristo. En cuarto lugar, podemos ver que Pablo les recuerda que nosotros tenemos vida, y es gracias al sacrificio de Cristo, en lo que es el versículo 21, donde dice: sin embargo, el mediador no representa uno solo, aunque Dios es uno solo. Entonces, gracias a que tenemos un mediador, podemos ser representados y podemos ser salvos, gracias que a ese mediador dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, qué lindo es leer esto y ver que la ley revela el pecado del hombre, y que la ley nos coloca a todos bajo pecado, pero gracias a la gracia nosotros podemos ser salvos, chicos. Mira, nosotros tenemos una gracia inmerecida, que ni tú ni yo nos merecíamos ser salvos, pero a Dios le plació en que nosotros pudiéramos conocer su evangelio, a Dios le plació en que nosotros pudiéramos tener fe, y debemos estar agradecidos a Dios, debemos estar agradecidos por las promesas de Dios, porque a Dios le plació salvarnos. Y esta es una frase que me gustó mucho, que dice: lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible cumpliendo sus promesas. Y esa promesa fue de que él prometió a Moisés de que iba a tener una gran descendencia. Y entre esa gran descendencia estaba Cristo, que era el que nos iba a librar de todo pecado, el que nos iba a librar de las falsas doctrinas de la ley, el que nos iba a librar de tantas cosas que nos ha librado Dios. Y creo que la cosa más grande que nos ha librado Dios es el infierno. Entonces hoy nosotros podemos tener la seguridad de que somos salvos, y es gracias a esa promesa que Él en algún momento lo hizo y lo cumplió. Entonces, chicos, les quiero regalar lo que es el versículo de Colosenses 2:10, que dice: y vosotros estáis completos en Él,
Y bueno, les invito a que podamos reflexionar de que verdaderamente nosotros estamos completamente, estamos completos en Cristo. Hoy tenemos salvación, hoy tenemos fe y realmente creo que es lo más importante. Tenemos la palabra de Dios que nos puede hacer estar confiados en Él. Podemos conseguir muchas promesas a través de la Biblia, chicos, y créeme que no hay nadie mejor que cumpla promesas, que es nuestro Dios. Entonces les invito a que podamos seguir estudiando lo que es el libro de Gálatas, de que es un libro que tiene mucha doctrina que a veces explicándolo se nos puede trabar la lengua, se nos puede, pero es un conocimiento muy bonito, ver también cómo Dios obra a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. También lo habla este libro. Y chicos, les invito a que confíen en las promesas de Dios, porque Dios es el único que cumple promesas. Y en este tiempo de cuarentena estemos muy conectados a Él, sigamos conectados a estos devocionales que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Y chicos, les recuerdo nuevamente que Dios cumple promesas, es el único que cuando promete algo lo cumple. Entonces demos gracias al Señor por la promesa de su salvación, gracias a que Él envió un mediador y ese mediador fue Cristo.